Gracias por la invitación. Bueno, pues como ya escucharon, vamos a hablar un poco acerca de los sistemas pasivos para mitigar la huella de carbono en edificios. Todos son del posgrado de electrónica, ¿verdad? Ok. Entonces, voy a intentar ser un poco más explícita y durante la charla, igual si tienen algunas preguntas me pueden interrumpir y les aclaro tal vez para no, para que puedan llevar la presentación, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar brevemente, a dar una introducción, después hablar de qué es un sistema pasivo. Probablemente ya algunos lo han escuchado o en alguna charla de aquí de la casa abierta, tal vez ya vieron algunos sistemas. Después voy a hablar un poquito de lo que hacemos en el laboratorio, que es modelado y evaluación de estos sistemas. Y en esta ocasión, pues puse 3 casos de estudio, ¿no? 2 con materiales de cambio de fase, en paredes, en techos, y elegí hablar un poquito de los techos verdes porque es una tecnología que está o que puede mitigar la huella de carbono de los edificios desde dos perspectivas. Entonces, pues bueno, la huella de carbono pues es la cantidad de gases de efecto invernadero expresada en términos de CO2 emitidos a la atmósfera por un individuo, organización, proceso, producto o evento dentro de un límite específico. Entonces, yo creo que es un concepto que recientemente me imagino que han escuchado, ya que todos estamos preocupados por el cambio climático, todos estamos preocupados por disminuir la cantidad de contaminantes que emitimos a la atmósfera. Y afortunadamente pues estamos haciendo más conciencia entre la sociedad de lo que nosotros dejamos como para las generaciones futuras, toda la cantidad de contaminantes que estamos dejando, ¿no? Entonces, a su derecha pueden ver las emisiones globales de CO2 por sectores y podemos ver que entre los sectores que mayor cantidad o mayor porcentaje tienen, pues es la industria, seguido del transporte, y seguido de la operación de los edificios o la construcción de edificios. Entonces podemos ver que el sector de edificios pues ocupa gran cantidad o es responsable de una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, que son pues CO2. Le llamamos CO2 porque generalmente lo que más se conoce sobre los gases de efecto invernadero, pues es los de CO2. Creo que es la alarma que están probando, ¿no? Mandaron un correo. Ajá. Bueno, entonces, también sabemos que los edificios, pues además de ser responsables de esa gran cantidad de gases que emiten, pues estos gases son emitidos debido a la cantidad de energía generalmente que consumen. Entonces, es decir, nosotros consumimos energía eléctrica y la generación de esta energía eléctrica, si no proviene de un proceso que utilice fuentes de energía renovable, pues estamos emitiendo indirectamente gases de efecto invernadero. Entonces, ¿por qué se da este consumo de energía indiscriminado? Pues porque el impacto que tiene la contaminación, pues ha generado entre varias problemáticas, pues es el incremento de la temperatura global de la Tierra y con ello pues ha traído los cambios de patrones de clima. Si nosotros recordamos, pues el clima en los lugares que generalmente decíamos, por ejemplo, el verano en Ensenada, hace tan solo 5 años, pues las temperaturas alcanzadas no eran tan altas como las que ahora hemos vivido en los años recientes. Estoy hablando de 2, 3 años. E incluso hemos visto que se han generado patrones de clima en lugares donde no se tenían, por ejemplo, sequías. Ahora se tienen sequías y bueno, ha sido un desequilibrio que ha tenido el planeta. Entonces, esto es consecuencia pues de la misma contaminación. Entonces, de las consecuencias, pues son episodios de extremo calor y temperaturas récords en todo el mundo y la falta de acceso a refrigeración, pues pone a gran parte de la población en alto riesgo de estrés por calor. No sé si ustedes han escuchado de cuántas personas se mueren pues por insolación en Mexicali, por ejemplo. Durante todo el verano inicia el conteo
de las personas que mueren debido a las altas temperaturas. No sé si alguien de aquí es de Mexicali o han escuchado. Por ejemplo, creo que este verano eran 40 y tantos hasta donde yo me quedé. Son personas que viven, que no tienen acceso a la refrigeración y que viven en condiciones pues de calle, ¿no? Entonces terminan muriendo, o algunas otras personas, por ejemplo, hay casos en los que no vivía en condiciones de calle, pero se le ocurrió ir a correr y ya tenía un problema de corazón y terminó pues muriendo, ¿no? Por estrés de calor. Entonces, la falta de acceso a refrigeración y las condiciones de estrés en las que viven las personas donde se presentan estas condiciones, pues son bastante graves, ¿no? Bueno, desafortunadamente en México no tenemos tanto registro del consumo de energía para confort térmico, hasta donde la CONUE logró registrarnos, está hasta 2019 y se presenta una tendencia a la alta, la cual pues no va a disminuir porque tenemos dos factores que afectan directamente, que es el que las zonas urbanas están creciendo continuamente y también no va a disminuir porque los patrones de clima que nos están presentando, que son situaciones extremas, pues cada vez se incrementan más. Entonces, esta tendencia del consumo de energía destinada al confort, cuando estamos hablando de confort, es acondicionar un espacio, ya sea un ventilador, un aire acondicionado, un calefactor, pues van a ir a la alta, ¿va? Entonces, preocupados por esto, pues algunos países y algunas organizaciones como la ONU pues han establecido algunos objetivos de desarrollo sostenible y también pues la Agencia Internacional de Energía indica que para tener las cero emisiones netas para el 2050 deberíamos de construir mejor y esto pues es priorizando las soluciones pasivas para enfriar. Principalmente ellos hablan del enfriamiento porque el mayor consumo se tiene por enfriamiento. El consumo de energía por calefacción es un poco menor y desafortunadamente las zonas geográficas con mayores temperaturas, pues es donde se están colocando zonas urbanas que están creciendo rápidamente. También ellos sugieren cambiar el comportamiento con temperaturas de consigna de aire acondicionado moderadas. Por ejemplo, aquí sugieren un 24-25 grados Celsius. No sé si alguien recuerda, antes los aires acondicionados venían con un setup de 22 grados Celsius. Esta medida ya tiene tiempo que está siendo adoptada por algunos países de Europa, por ejemplo, en España es 26 la temperatura de confort. ¿Para qué? Porque cuanto más elevadita es, o sea, gastas menor cantidad de energía para enfriar el espacio. Entonces, esta sugerencia va más enfocada al usuario. O sea, ¿qué tanto quieres tú? Por ejemplo, um, ayer estaba en Mexicali, entré a un café y yo creo que el café estaba a 20 grados. Ayer no hubo tanto calor en Mexicali, gracias a Dios, pero afuera estaba a 32 y entrabas a una zona que estaba a 20. Es más, yo entré y me dio frío. Y así he entrado a muchísimos lugares y las personas que viven generalmente bajo condiciones pues de confort diferentes, tu cuerpo se modifica y para ellos la zona de confort se encuentra probablemente entre 22, 20, 23, mientras que para otras personas, por ejemplo, si te vas al sur del país, donde no todo mundo tiene acceso a refrigeración y que sí soportan calores a lo mejor de 40 grados Celsius, ellos tienen una temperatura de confort más elevada. Entonces, bueno, eso ya depende de los lugares donde nos movemos, pero esta sugerencia es modificar ese intervalo. ¿Para qué? Para consumir menor cantidad de energía en el momento de acondicionar el espacio, aunque el confort térmico es un poco subjetivo. Bueno, otra sugerencia es mejorar la eficiencia y esto se refiere a mejorar la eficiencia de los equipos de aire acondicionado. Para ello también en los equipos de aire acondicionado pues ya se han sugerido diferentes tecnologías para que consuman la mejor cantidad de energía y afortunadamente creo que en esta dirección pues
va bien, se está avanzando, ¿no? Entonces, estas son las tres sugerencias que se deberían de atender y dentro de ellas, pues, se priorizan las soluciones pasivas. Entonces, pues, el objetivo es tener ambientes confortables con el menor consumo de energía posible. Sin embargo, pues, no podremos, eliminar completamente el consumo de energía, porque la mayoría de las fuentes de energía renovables pues son intermitentes y no son continuas. Entonces, lo que se sugiere es que primero se diseñe de manera que se utilicen las estrategias pasivas, que son aquellas que utilizan las energías que inciden sobre el edificio de manera natural y posteriormente recurrir a estrategias activas como paneles solares, sistemas geotérmicos, sistemas de eólicos y obviamente también pues a los sistemas de almacenamiento de energía. Entonces es disminuir, pero no podemos ser independientes. Bueno, entonces esta es la nueva manera en la que se sugiere diseñar los edificios para evitar el consumo de energía tan alto. Y entonces, aquí es donde entran en juego los sistemas pasivos que, como les decía, aprovechan todos los flujos de energía que inciden sobre la edificación de manera natural, que podría ser la energía solar, la energía geotérmica, energía eólica, y para ello, pues estos sistemas se encargan de almacenar, distribuir o evitar el ingreso de ciertos flujos de calor para que se mantengan las condiciones térmicas que nosotros requerimos, ¿no? Entonces, los sistemas activos, pues son todos aquellos que necesitan otro tipo de energía, ya sea eléctrica o mecánica, para funcionar. Aquí en el bosquejo, pues solamente puse un techo evaporativo y un techo ventilado, en el cual pues tenemos un ventilador y aquí arriba la esprea, ¿no? Para que pueda estar ingresando aire. Del lado del pasivo, en el bosquejo, tenemos una chimenea solar y a la habitación se encuentra conectado un intercambiador tierra-aire en el cual entra un flujo de aire, pasa a través de la tierra, entonces es enfriado e ingresa a la habitación preacondicionada, ¿va? Estas son dos tecnologías simples que aprovechan tanto la energía solar como la energía geotérmica. Bueno, entonces, en el laboratorio, pues nosotros hacemos estudios experimentales o numéricos de este tipo de sistemas y para ello, pues utilizamos la dinámica de fluidos computacional, balances globales de energía o el software Energy Plus o construimos algunos prototipos que les comento, creo que, no sé si alguno de ustedes vino a la casa abierta y vio algo en el techo, los módulos con techo verde. Entonces, son prototipos que son de un proyecto de un estudiante de doctorado, ya casi doctora. Entonces, bueno, con la mecánica de fluidos computacional, pues resolvemos diferentes modelos de transferencia de calor, ya sea conducción, convección, radiación, y para ello, pues nosotros también utilizamos las condiciones del entorno para poder hacer el modelado de la transferencia de calor en los sistemas. Y bueno, como caso de estudio, pues les voy a hablar primero del material de cambio de fase en paredes. Los materiales de cambio de fase son materiales que ya sean, que pueden ser sales, pueden ser resinas y lo que hacen es que tienen una temperatura de fusión que se encuentra cercana a la temperatura de confort. Cuando un material cambia de fase, durante el proceso de cambio de fase, generalmente mantiene su temperatura casi constante. Hay diferentes, hay algunos que hacen el cambio de fase a una temperatura constante o dentro de un intervalo de temperatura. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que durante ese cambio de fase ellos se encuentran almacenando energía como calor latente, decimos nosotros, en el cual pues se mantiene la temperatura y continúa el ingreso o el almacenamiento de energía. Una vez que el material pasó de la fase, está en la fase sólida,
Si tú agregas cierta cantidad de energía, incrementa la temperatura y le llamamos que está almacenando energía como calor sensible. Si pasas la fase de cambio de fase y llega al líquido, entonces otra vez, si tú agregas energía, incrementa su temperatura y es cuando almacena energía como calor sensible. Entonces aprovechamos que durante el cambio de fase se mantiene la temperatura más o menos constante dependiendo del material que se utilice. Entonces, esta tecnología de utilizar materiales que tengan un bajo punto de fusión se ha utilizado tanto en paquetes bastante grandes que pudieran representar una capa de PCM como microencapsulado, que pueden ser micropartículas que puedes mezclar junto con el concreto y mejorar las propiedades térmicas del concreto. Entonces, en este caso, les voy a presentar un caso en el cual se evaluó una pared y se modeló con una capa de PCM y para la pared pues utilizamos tanto el bloc hueco como el ladrillo rojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las paredes generalmente? Pues tenemos condiciones del espacio interior y exterior y generalmente incide radiación solar que se absorbe, se refleja otra parte del exterior, eso va a depender de la pintura que tengan ustedes, y posteriormente de la parte absorbida pues logra ingresar flujos de calor tanto al interior como al exterior y posteriormente pues estos interactúan al interior o al exterior. Generalmente el concreto es bastante, tiene una capacidad de almacenar calor bastante grande, entonces por eso es que se sugirió tener un bloc hueco, ya que al tener estos huecos de aire, lo que hace es que retrasa el flujo de calor porque la conductividad térmica y las propiedades del aire permiten que suceda esto. Y al colocar el material de cambio de fase, pues nosotros esperábamos, como efectivamente pasó, pues que retrasara aún más el efecto de los cambios exteriores hacia el interior, es decir, evitar la ganancia de calor en este caso. Evaluamos las paredes bajo condiciones de clima de Mérida, Yucatán, ya que es un clima cálido, húmedo, bastante caliente durante todo el año. Y aquí presentamos las condiciones del día más cálido, el día más frío del año, y podemos ver resultados para 3 espesores de material de cambio de fase al interior. Tenemos 10 milímetros, 15 y 20 milímetros. La línea verde representa el comportamiento del bloc hueco sin material de cambio de fase. La línea roja es la temperatura ambiente y podemos ver que en el día más cálido del año anda en 41 grados. Mientras que el bloc hueco y las paredes con PCM pues están dentro de un intervalo de confort, el cual para el mes cálido pues es de 28 más menos 2 grados Celsius. Del lado del día más frío pues podemos ver que sucede algo similar, no está tan frío porque estamos más o menos a 28 grados Celsius. Y de igual manera tenemos en color verde pues el bloc hueco que casi es similar a la temperatura ambiente y en este caso las paredes con material de cambio de fase pues se mantienen dentro del intervalo de confort. En este caso podemos ver que el material sí mejora el comportamiento de la pared con bloc hueco. Entonces, por lo tanto, pues en esta gráfica se muestran algunos campos de la fracción líquida. La fracción líquida indica qué cantidad del material se encuentra en estado líquido. Y podemos ver que durante las primeras horas, como la fracción líquida casi llega a 1, pues el material se encontraba casi en su estado líquido. ¿Por qué? Porque tenía energía almacenada del día anterior. Y posteriormente, conforme pasó el día, disipó un poco y volvió nuevamente, almacenó más energía y volvió nuevamente a ser casi líquido a las 13:30 horas. Entonces, esas transiciones del material es lo que beneficia el comportamiento térmico de las paredes. ¿Por qué? Porque en lugar de que el flujo de calor que viene del exterior ingrese
rápidamente se queda atrapado en el material. Bueno, entonces después de obtener el día más cálido y el día más frío de todo el año, se modeló y se pudieron obtener los flujos de calor a través de la pared, así como las emisiones de CO2 que se pueden evitar debido a la presencia del material. Podemos ver que para una pared normal tiene hasta 50.86 kilogramos de CO2 por metro cuadrado, mientras que una pared con PCM pues baja hasta 38.11. Entonces, no solo estamos evitando pagar más energía para el acondicionamiento de espacios, sino que estamos evitando emitir mayor cantidad de contaminantes, ¿no? Bueno, posteriormente, pues hicimos un estudio de los materiales en techos y se hicieron 4 configuraciones. Este es un techo hueco que en el sur del país le llaman bovedilla. Este es como si fuera un bloque hueco, pero ahora para el techo. Se ponen vigas y van colocando las bovedillas. En este caso, pues pusimos el material de cambio de fase al interior, después lo distribuimos en el centro de los huecos, así en tres partes, y otra opción en donde llenamos los huecos de la bovedilla. Este también fue un problema que modelamos bajo condiciones de Mérida, Yucatán. Y en este caso, pues podemos ver el comportamiento. Esta es la temperatura ambiente. Posteriormente tenemos el caso A, que es el caso base, que es el máximo. Y posteriormente vemos que el verde, que es el caso D, es el más bajo. Podemos ver los picos máximos y de este lado podemos ver la temperatura en la superficie interior. El caso base es el negro, llega hasta 27 grados Celsius y posteriormente los demás casos y el más bajo es el caso D, en donde utilizamos todo el PCM dentro de los huecos. Es obvio que cuanto más cantidad de material se presente, pues mayor almacenamiento de energía va a tener y va a permitir menos ingreso de energía hacia el interior. Entonces, se cumplió el caso D y el caso C. Minimizan el flujo de calor al espacio interior aproximadamente el 47% respecto al caso A, que es el caso normal, de la bovedilla normal. Y comparando los casos con la misma cantidad de PCM, el caso B tuvo el mejor comportamiento. Entonces, si yo comparo el B con el C, el caso B es el que tuvo el mejor comportamiento. ¿Por qué se compararon estos dos? Porque estos dos tienen la misma cantidad de material de cambio de fase, mientras que este, que fue el mejor, pues se tiene mucho mayor cantidad de líquido, ¿no? Bueno, de material. Entonces, nuevamente, pues aquí se tiene el proceso de fusión. Esta es la temperatura de fusión del material. Andaba más o menos en unos 65.7, perdón, 26.7, que es esta línea. Y pues, nuevamente, este es el comportamiento de la fracción líquida. En este caso, durante el día, pues estuvo cambiando de fase. Nunca se completó, más que en el caso B, se completó el cambio de fase, o sea, en ese caso sí se llegó a líquido totalmente, y en el resto de los casos pues se mantuvo una parte líquida, una parte sólida, o también una parte, ya ven cuando ustedes, no sé si llegaron o han llegado a tocar la cera de las veladoras, que está así como maleable, es la fase pastosa de los materiales. Entonces, generalmente en estas situaciones se encuentran en esa fase, cambiando de fase y se ponen así como maleables porque están en la fase pastosa, ni líquido ni sólido. Entonces, posteriormente, pues calculamos la cantidad de energía que logró ingresar en todos los casos y se calculó las emisiones de CO2 y el costo. En este caso, pues la configuración D, que es el que tiene todos los huecos de la bovedilla llenos, pues fue el más eficiente, obtuvo un ahorro de hasta 65%. Si podemos ver, el caso sin PCM tiene 122 kilowatts hora por metro cuadrado, mientras que el caso D tan solo tiene 42.1 y 58.17. En este caso también variamos el PCM, el material, eran dos materiales distintos. Y pues, asimismo, pues se calcularon el costo de la tarifa eléctrica considerando tarifa 1D,
doméstica normal, la tarifa doméstica de alto consumo, pequeña demanda de baja tensión y demanda media de gran tensión. Y podemos ver los ahorros respecto al caso sin material de cambio de fase, y pues es bastante considerable. Y bueno, por último, vamos a hablar un poquito de techos verdes, que yo creo que les comento, ya han visto el prototipo muchos, ¿verdad? Y pues no es otra cosa más que un techo cubierto con vegetación sobre un medio de crecimiento o sustrato, el cual pues ofrece demasiados beneficios. Creo yo que no se le hace justicia todavía a la difusión de esta tecnología, porque en México pues es una tecnología de reciente creación. Y pues entre los beneficios tiene que incrementar la sustentabilidad de edificios y ciudades, regula la temperatura, tanto la temperatura del edificio como la temperatura del área donde se encuentra instalado, ya que ataca un fenómeno llamado isla urbana de calor, que son pues las diferencias, bueno, si ustedes están en una ciudad, por ejemplo, aquí en Ensenada, creo que en el centro es donde mayor sensación de calor se tiene en ciertas horas del día. Y si ustedes van para zonas más cercanas a la costa, pues se siente mayor brisa. Entonces pudiéramos decir que probablemente hay una isla urbana de calor dentro de la ciudad que se encuentra en cierta área delimitada, ¿no? Entonces efecto pues es otro tema, el cual ahorita no me voy a meter en detalle, y prácticamente se tiene debido a la gran absorción de energía que se tiene en las ciudades por los materiales como el concreto, el asfalto, que absorben energía y que posteriormente a la hora de disiparla pues no son tan eficientes y se queda almacenada la energía. También pues mejora la eficiencia energética del edificio, ya que al regular la temperatura interior del edificio pues consumes menor cantidad de energía, mejora la calidad del aire dentro de la zona donde está instalado, ya que las plantas pues están haciendo su proceso de fotosíntesis y están mejorando la calidad del aire, menor contaminación por ruido, un impacto positivo en la salud de las personas, protegen el techo, se extiende la vida útil del techo, se pueden cultivar alimentos, que esa fue la tesis de una alumna de Diana, que ya cultivó algunos alimentos aquí, y pues es hábitat para la flora y fauna nativa. Entonces, esta tecnología, además de disminuir la cantidad de contaminantes que emitimos debido al consumo de energía, pues también está mejorando la calidad del aire, ya que las plantitas también son capaces de atrapar partículas contaminantes del aire, ¿vale? Entonces, pues estos son los techitos que tenemos o que teníamos en el techo, los prototipos de la tesis de una alumna, y estos estaban instrumentados con diferentes termopares, que son sensores para registrar temperatura, y teníamos termopares dentro de la cajita que estaba aislada para que solamente estuvieran ganancias por el techo, en una superficie de la losa de concreto, así como dentro del sustrato o de la tierra en la cual estaban plantadas las plantas. En la tesis de maestría, pues Diana probó dos plantas, que fue la salicornia y el sedum acre. La salicornia pacífica es una planta de humedal y es nativa de la región, mientras que el sedum acre lo utilizamos porque era lo que generalmente veíamos reportado en la literatura. Y pues cuando estaban instalados se veían de esta manera. Podemos ver que el sedum pues es como pastito, ¿sí? Un poco más distribuido, y pues las salicornias son como espárragos. La otra diferencia que tenían es que las salicornias pues se encuentran en un techo que es como un estanque, es decir, se formó una pequeña, pues un pequeño estanque en el cual se tenía agua y se tenía una capa de tierra. Y pues en este caso, al ser pues una planta suculenta, pues no se encuentra inundado, sino simplemente es como una maceta, se riega y pierde agua el sustrato. Entonces eran diferentes. Bueno, y entonces de los resultados podemos ver aquí 2 días, que fue el día más frío registrado y el día
más cálido. En negro se tiene el comportamiento de la temperatura en la superficie interior del techo de concreto. La temperatura ambiente está en color magenta y este que ven como CR es un cool roof, es decir, es un techo de concreto pintado con un recubrimiento impermeabilizante blanco reflectivo. No sé si han visto los impermeabilizantes blancos. Bueno, la línea azul es la salicornia, la línea roja es el sedum. Y del lado derecho, pues tenemos para el día más cálido. Podemos ver que tanto el cool roof, que es el techo reflectivo, como el techo de concreto, pues obtienen las mayores temperaturas durante el día más frío, mientras que los techos verdes pues se mantienen cercanos a la temperatura ambiente y durante el día más cálido, pues el cool roof y el techo de concreto también alcanzan temperaturas de hasta 37 aproximadamente, mientras que la temperatura ambiente se encuentra a 30 grados y los techos verdes oscilan dentro de un intervalo más o menos de 21 a 22 grados. Entonces podemos ver que atenúa bastante el comportamiento de la oscilación térmica de los techos y pues esto se atribuye a que las capas de sustrato y de agua pues incrementan la capacidad del techo para almacenar energía. Entonces evita que la radiación solar que incidió durante todo el día logre pasar al interior y durante los días fríos también mejora el comportamiento porque esa cantidad de energía que logró pasar cede una parte al interior y pues es mejor que los techos sin techo verde porque estos se enfrían rápidamente. Si nosotros vemos en el día más frío, durante las primeras horas del día, el que menor temperatura al interior tiene es el techo de concreto y el techo reflectivo. Y esto sucede porque en ausencia de radiación solar, estos techos disipan rápidamente energía al exterior. Y también se dice algo como que es que tienen enfriamiento radiativo nocturno. ¿Por qué? Porque están intercambiando por radiación con la cúpula celeste y entonces la cúpula celeste se encuentra a una temperatura mucho menor y empiezan a perder muchísima energía durante la madrugada. Entonces podemos ver que los techitos verdes no permiten que se disminuya tanto la temperatura durante la ausencia de radiación en los días fríos. Entonces, tanto mejora en días fríos como en días cálidos. Y en esta figura, pues podemos ver el flujo de calor horario por unidad de área. Y durante el día frío podemos ver que los flujos de calor positivos son ganancias hacia el interior, los negativos son pérdidas. Entonces podemos ver lo que estábamos observando en la figura. Los techos, tanto el sustrato, perdón, tanto el concreto como el techo reflectivo están cediendo energía al exterior, mientras que los techos verdes se encuentran pues cediendo energía al interior, que es lo que queremos en los días fríos. Y se comportan de manera inversa. Podemos ver que claramente se comportan contrarios, tanto los techos verdes son el verde y el azul. Durante el día están perdiendo energía y durante la noche están ganando, están cediendo energía al interior. Bueno, entonces, esta es una tecnología que es bastante, o que creemos que es muy efectiva. Esta fue una tesis de maestría de una alumna de Ciencias de la Vida y ahora ella está casi concluyendo su segundo proyecto de doctorado también con esta tecnología. Y pues bueno, hasta ahí la presentación, no sé si tienen mayor